Quiero saludarles en esta mañana en el bendito nombre del Señor Jesucristo, dar gracias a Dios por cada uno de ustedes, nuestros hermanos de la iglesia, nuestros amigos que semana a semana comparten junto a nosotros estos tiempos de servicio de manera online como todos lo estamos haciendo. Y es mi anhelo en esta mañana que Dios, por medio de su palabra, les bendiga a ustedes, les reconforte y principalmente esta palabra que en esta mañana quiero compartirles, les haga bien. Si es posible, compártala con su familia, compártala con sus amigos. Dios ha estado hablando fuertemente a mi corazón en esta mañana y en estos días acerca de lo que hoy debería compartirles. Hemos sido muy bendecidos a través de los diferentes devocionales que muchos de ustedes han tenido la posibilidad de desarrollar, los han subido ahí a las plataformas de internet, les hemos escuchado y hemos sido realmente reconfortados por cada palabra de ánimo, por cada palabra de esperanza y de convicción que muchos de ustedes nos han entregado. Gracias, queridos hermanos y hermanas, por esas expresiones del Señor. Pero uno de estos días, mi yerno Gerardo Bizama nos compartió una reflexión y dentro del énfasis de esa reflexión estaba el tema del orden. Nos habló del orden personal, nos habló del orden familiar. Como buen administrador y contador también nos habló de orden económico. Y a partir de allí se generó en mi corazón la necesidad como de una continuación de esta temática que considero importante para hoy día y para este tiempo que estamos enfrentando. Y la verdad es que encontré respaldo en las Escrituras y es lo que en esta mañana yo quisiera compartirles en los próximos minutos, porque en esta Escritura vamos a encontrar la crisis en una familia, principalmente por un descuido en los factores económicos. Por una falta de mentalidad hacia el futuro y a preservar o resguardarnos de alguna manera para ese futuro. Por esta razón es que quiero leer en esta mañana lo que escribe el libro de Segunda de Reyes en el capítulo número 4. Las Escrituras dicen de la siguiente manera: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu siervo o tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta es palabra del Señor para todos nosotros. La mayoría de los comentarios bíblicos
se detienen en esta escritura más bien para analizar algunos temas que tienen que ver con la fe. Se detienen para hablar incluso acerca de aquellas importantes vasijas de aceite. Y es verdad que podemos encontrar importantes lecciones en estos dos aspectos, tanto en los temas de la fe como la necesidad también de tener nuestras vasijas con aceite, y eso sin duda que está bien. Pero hay un punto que yo no puedo pasar por alto en esta mañana, porque aquí abiertamente en esta historia hay algo que tiene que ver con descuido. Hay un tema de desorden y de desequilibrio que está desatando aquí una crisis. Y el causante de esta crisis es un esposo que no solamente es esposo, sino también es un siervo, es un líder, un hombre que está sirviendo a Dios, que es temeroso de Dios, pero que también, queridos hermanos, es un ayudante y un discípulo de uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Me refiero a este profeta Eliseo. Me parece que donde quiera que Eliseo iba, este siervo iba con él. Si lo contextualizo para darme a entender de mejor manera, veo a este hombre cuyo nombre no quedó registrado. Veo a este hombre como el chofer de Elías, o como se usa en el mundo pentecostal, el ayudante del pastor, aquel que le sirve, aquel que está a su lado, aquel que le acompaña, aquel compañero de milicia, aquel que incluso le lleva su maletín, como suele usarse. Y eso no es una deshonra, eso no es menor, creo que es una honra poder servir también de esta manera. Y ese trabajo o esa labor, este hombre anónimo, este siervo, este ayudante del profeta Eliseo, esa labor la estaba haciendo muy bien. Yo creo que todos los días este servidor llegaba a casa para contarle a su familia o contarle a sus hijos a dónde había ido con el siervo Eliseo. Probablemente contarle las hazañas de fe, contarle acerca de los milagros que habían vivido durante el día. Probablemente llegaba muy animado a casa para participarle a los suyos de las lindas experiencias espirituales, los tiempos de oración, los tiempos en la montaña, en los cerros, viajando, qué sé yo, todo aquello que se vive en este contacto ministerial entre un pastor y un discípulo. Todas aquellas experiencias probablemente las vació en el corazón de su esposa, y por qué no decirlo, quizás también en el corazón de sus hijos. La Biblia dice que era un hombre temeroso y que estaba sirviendo a Dios fielmente. Pero mis amados hermanos y amigos, algo improvisto ocurre, algo inesperado sucede. Este siervo, dice la Escritura, murió. Y lo que va a ocurrir a continuación me abre el campo para interpretar de este pasaje el gran descuido de uno que no aseguró el futuro de su familia, de uno que al igual que muchos hoy se confiaron de ese texto que dice que Dios proveerá. El descuido de uno que jamás pensó que se moriría y dejó a una familia sumida en el más profundo dolor, una pérdida humana, pero que también va a originar en esta familia una desazón, una confusión, una familia que va a quedar en el desespero
Porque a partir de esta pérdida humana de un esposo o de un padre, hay una esposa que está probablemente preguntándose, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar el presente y el futuro? ¿Qué vamos a hacer? No solo el dolor de una esposa que pierde a su marido, o de los hijos que pierden al papá, es saber qué vamos a hacer. Porque literalmente este hombre dedicó su tiempo, dedicó parte de su vida a Dios, pero cometió, me parece, el gran error de no guardar para su futuro. Y ahora en esta historia, que es una triste historia, esta aflicción de esta mujer esposa que ha perdido a su marido y que no sabe cómo va a enfrentar el día de mañana, porque no tiene los recursos en sus manos para poder enfrentar a ese mañana. A esa aflicción se suma ahora el hecho de que los acreedores, déjeme decirlo de esta manera, los dueños de la tienda, de la empresa, están viniendo a casa, están llamando por teléfono, están mandando a su gente a la casa de esta mujer a cobrarse del dinero de aquella deuda que fue contraída. Y como no tiene para cancelar o para pagar esa deuda, la ley mosaica autorizaba para ese entonces que los acreedores podían tomar a sus hijos como esclavos y ponerlos a ellos a trabajar para poder pagarse, para poder cancelarse de esa deuda que había sido contraída. Le pregunto esta mañana, esta historia que estoy tratando de compartirles, ¿le dice algo a usted en esta mañana? Yo creo que sí. Porque estamos en presencia de alguien que nunca ahorró, alguien que nunca reservó para el futuro, alguien que nunca supo economizar. Nunca hubo una alcancía. Se lo voy a decir también de esta manera. Nunca hubo una cuentita en el banco. Nunca hubo como la intención de tener una casita propia o incluso un terrenito en el cementerio. Alguien que no se detuvo para pensar en ese futuro, porque obviamente nunca pensó que se iba a morir. La Biblia no nos habla de este hombre, si era un hombre de edad o era un hombre relativamente joven, pero yo creo que ninguno de nosotros tampoco está pensando que el día de mañana o en la próxima hora ya no vamos a estar aquí en el escenario de esta tierra. Cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento y sin lugar a dudas algo pasó en la vida o en la salud de ese hombre que finalmente, pensando que tenía a lo mejor asegurada la vida, finalmente se muere y va a dejar, como ya lo vuelvo a mencionar, va a dejar a esta familia sumida en un gran dolor. En un gran dolor, porque esta familia no solo ha perdido a alguien, sino que esta familia a partir de ahora comienza a enterarse. Se lo voy a decir de esta manera. Comienza a enterarse que su esposo contrajo deudas, pero ahora esas deudas tienen que ser pagadas. Y el conflicto para esta mujer es que esta mujer, a diferencia quizás del día de hoy, no es una mujer que tiene dinero o que tiene recursos para poder enfrentar esa situación. Yo creo que esa mujer no tenía trabajo, dependía exclusivamente de lo que su marido, servidor del profeta Eliseo, lo que su marido pudiera proveer para la necesidad de su casa, pero vuelvo a mencionarles, contrajo deuda tras deudas
y esas deudas hoy día necesitan ser canceladas. Esta es una historia con implicancias para este tiempo. Sé de familias pastorales que dieron su vida en el ministerio y como solía hacerse y hoy día también ocurre en algunos lugares, esas familias habitan en casa pastoral, una casa que pertenece a la iglesia o a la corporación. Pero en más de algún momento ese pastor también falleció, ese pastor también murió, ese pastor también el Señor lo llamó a su presencia. Y la corporación, por lógica, la corporación determinó traer a un nuevo pastor, a un nuevo matrimonio pastoral a esa congregación y por lógica también ese lugar de vivienda que por años estuvo en las manos del pastor anterior, esa familia finalmente terminó siendo desalojada. Y supimos de muchos casos tristes que ocurrieron de esa manera, que finalmente esa familia anterior no tuvo dónde vivir. No es una culpabilidad de la corporación, quizás deberían haber sido un poco más misericordioso según mi criterio, pero no es una responsabilidad tampoco de esa corporación o de esa denominación, sino más bien de aquel ministro o de aquel pastor o de aquel líder que de igual manera no pensó que en algún momento se iba a morir y tampoco reservó sus recursos para trabajarlos y tener la posibilidad de tener su casa propia. Nunca pensó que el Señor lo iba a llamar a su presencia, pero cuando eso ocurrió, quedó de igual manera una familia desprovista de estos recursos. Un hombre que no supo atesorar para el futuro, nunca fue previsor, nunca se preocupó de tener para sustentar a su familia, quizás porque vivió confiando simplemente en ese texto: mi Dios proveerá, mi Dios proveerá, mi Dios proveerá. Y vivimos toda la vida oyendo y escuchando a nuestra gente y a nuestros hermanos diciendo que Dios proveerá. Y yo sé, hermanos, que Dios provee. Pasaría toda la mañana hablándoles acerca de cómo Dios nos sustenta, de cómo Dios nos provee. Pero quiero que entienda el espíritu de mi reflexión en esta mañana, porque no estoy cuestionando si Dios lo hace o si Dios no lo hace. El tema somos nosotros como personas y cómo estamos mirando, hermanos, nuestro futuro y cómo estamos trabajando nuestra economía, cómo estamos reservando nuestros tesoros, nuestros recursos para pensar en la vida futura, cómo estamos asegurando a nuestra familia, a nuestros hijos, a la hora que nosotros ya no estemos en esta tierra. Nuestra cultura, queridos hermanos, nuestra cultura nos dice que gastamos más de lo que recibimos. Nuestra cultura nos dice que somos capaces incluso de comprarnos una televisión de más de 65 pulgadas, pero no tenemos un buen colchón donde dormir. Nuestra cultura nos dice que podemos darnos el gusto de tener un celular de alta tecnología, pero no tienes una despensa en casa. Nuestra cultura nos habla, hermanos, de gente que vive reclamando pobrezas, pero llevan puesto encima entre celular, entre zapatillas, entre anillos, entre perfume, incluso, hermanos, hasta más de un salario mínimo. Mucha de la gente que acusa falta de oportunidades, el tema no es que no hayan existido o habido oportunidades. Yo creo que las oportunidades siempre han existido y las oportunidades vienen, pero muchos y miles, y por qué no decir millones, no se atreven a tomar esas oportunidades que de pronto la vida le entrega y que probablemente al entrar en esas oportunidades la realidad económica pudiera sin lugar a dudas cambiar. Alguien dijo bien en una oportunidad: la pobreza
no está en los bolsillos, la pobreza no está en la cartera. La pobreza está aquí en la mente del hombre o de la mujer. La mayoría de la gente exitosa en el mundo vienen de contextos de pobreza y de abandono, pero en todos ellos hay un factor en común y es el espíritu de superación, el jugársela por llegar lejos. Como alguien dijo en una oportunidad, el no conformarse con menos, en alguien que pensó, vislumbró, miró su futuro y se lanzó hacia ese futuro contra barreras, contra muchos obstáculos y quiso avanzar y quiso correr hasta lograr los objetivos del corazón. Vuelvo a mencionarle, muchos casos, en el mundo de la música, en el mundo del cine, en el mundo del deporte, son personas que vienen de esos estratos complicados de pobreza y de abandono. Si me permite mencionarle solo dos ejemplos en el mundo futbolístico. Uno de ellos es el caso de nuestro compatriota Alexis Sánchez, el tocopillano. El segundo, otro gran deportista y futbolista, como es Cristiano Ronaldo. Hoy día están sentados en lugares importantes económicos, pero vienen de ese estilo de vida, desde la niñez, en algunos casos abandonados, pero miraron el futuro con optimismo. ¿A dónde quiero llegar en esta mañana, hermanos, con esta reflexión? Probablemente usted se está preguntando, pastor, ¿a dónde vamos esta mañana con este tema? Simplemente al hecho, como lo dijo Gerardo en su reflexión, el cuidado de nuestra economía, el orden de nuestra economía o de nuestras familias, pero en esta mañana el cuidado de nuestra economía. En la mayoría de los casos, el tema no es no tener. En la mayoría de los casos, el problema es literalmente una mala administración de los recursos. Estamos enfrentando, hermanos queridos, una gran crisis que está sacudiendo hoy al mundo. Una pandemia que ya ha cobrado miles y miles de vidas. Y nada nos dice que esto se va a detener mañana o en los próximos días. Estamos en presencia de una crisis sanitaria que nos ha encerrado en todos los lugares del mundo. Comercios cerrados, templos cerrados, aislamiento social y todo lo que usted ya conoce. Quisiéramos que esto terminara ya, pero hermanos, no hay nada en este minuto que nos indique que lo que tiene que ver con esta pandemia, con este virus que ha venido al mundo, nada nos indica que esto se va a detener mañana o en la próxima semana o en los próximos meses. Quisiéramos que así fuera, pero no lo sabemos. Pero hermanos queridos, quiero decirles en esta mañana, eso no es todo lo que vamos a tener que enfrentar. Y necesitamos prepararnos para ese futuro. Por eso el énfasis de mi sermón o de esta reflexión en esta mañana y la razón de esta historia. Necesitamos pensar en cómo vamos a enfrentarnos a ese futuro y qué vamos a hacer nosotros de manera personal para sujetar nuestros recursos para los días malos que nos toca y nos ha de tocar enfrentar. Porque luego de esta pandemia, tenemos que ser conscientes que nos vamos a enfrentar a lo que hoy llamamos una gran recesión. Las autoridades de nuestro gobierno ya nos han hablado al respecto.
Y no necesitamos ser muy inteligentes para no darnos cuenta que vamos caminando a pasos acelerados hacia esa recesión. Por los medios de comunicación diariamente usted tiene la posibilidad de informarse y sabe que hasta el día de hoy tenemos miles de compatriotas, y no solo aquí en nuestro país llamado Chile, sino también en el mundo, porque este es un problema de carácter mundial y usted lo sabe, de miles de personas que han quedado sin sus empleos. Todos los días las empresas hoy están despidiendo gente. Vamos a llegar a niveles importantes, hermanos queridos. Vamos a llegar a niveles importantes de cesantía. Dios mío, no quisiéramos que eso ocurriera, pero vamos caminando, hermanos, en esa dirección, a niveles importantes de cesantía. Para lo que fue denominado el estallido social, saqueos de supermercados y almacenes, gente reclamando también por pobreza, por no tener condiciones económicas, gente abasteciéndose de mala manera, saqueando supermercados. Me temo, queridos hermanos, que vamos a volver a ese escenario. Vuelvo a decirles en esta mañana, desearía con todo mi corazón estar equivocado en lo que le estoy transmitiendo en esta mañana. No tengo el ánimo de ser alarmista ni pesimista. No quiero infundir en ustedes un grado de miedo o de pánico. Solo estoy tratando de aterrizar en esta mañana el escenario al que nos estamos enfrentando y al que probablemente nos vamos a enfrentar. Me temo que esta experiencia de ver, hermanos, supermercados saqueados, volvamos a repetir esa experiencia, porque hoy día la gente tiene menos recursos que ayer. Hay menos alimentos que ayer, hay menos empleo que ayer, hay más cesantía que el día de ayer. El escenario que nos toca vivir, hermanos, es difícil y no sabemos por cuánto tiempo. Por lo tanto, cuando intento, hermanos, no solamente graficar un poco nuestra realidad, es simplemente llamarles en esta mañana a tener cuidado y a tener resguardo. Probablemente alguno de ustedes me preguntará, pero ¿y pastor, dónde está su confianza en Dios? Por favor, no descansemos solo en ese importante texto que ya les mencioné al principio de esta reflexión. Mi Dios suplirá o mi Dios proveerá para nuestras necesidades, porque quiero decirles, la fe, hermanos, no es ciega. Necesitamos nosotros abrir nuestros ojos y ser precavidos, porque lo que menos anhelo como tu pastor es que tú tengas que enfrentar una crisis. No estoy hablando de que usted se vaya a morir como en esta historia, pero sí de que tenga que enfrentar una crisis como la que estamos enfrentando y como la que se avecina, sin saber, hermanos, o sin tener en nuestras manos los recursos necesarios para poder enfrentar ese tiempo malo. Hay ejemplo en la Biblia de un hombre llamado José, al que Dios usó de una manera sobrenatural para ser el instrumento de provisión para todo Egipto en el tiempo difícil, cuando, como la Biblia le llama, en los tiempos de las vacas flacas, habían existido antes años de abundancia, y en esos años se preocuparon de abrir espacios, de almacenar en las despensas o en las bodegas, almacenar alimento, porque ellos sabían que vendrían los días de hambruna y de pobreza. Y efectivamente así ocurrió. Pero, hermanos queridos, Egipto no pasó por hambre. Al contrario, ellos tuvieron para compartir con los otros pueblos que estaban enfrentando la hambruna, porque hubo un hombre inteligente que Dios usó con sabiduría para guardar en los tiempos en que hubo
los usó con sabiduría para guardar en las despensas la provisión, para que cuando viniera el tiempo difícil, ellos no pasaran por esa amargura de no tener con qué alimentar sus estómagos. Ayúdenos el Señor en esta mañana. Quiero darte simplemente en esta reflexión algunos consejos. Y esos consejos no son solo para usted, sino también yo me hago parte de ellos en esta mañana. Y si les sirven, por favor, tan solo haga uso de ellos. Hermano, cuida tus recursos. En lo posible, disminuye tus gastos. Disminuye tus gastos. Ten precaución de muchas luces encendidas en casa, porque eso es pérdida. Arregla esa llavecita que está goteando porque falta cambiarle simplemente esa gomita que no vale más de 200 pesos. Arregla esa gotera porque eso es pérdida que se reduce finalmente o se traduce, finalmente en un gasto mayor. Este tiempo, hermanos queridos, sinceramente, no es tiempo para hacer inversiones o para hacer gastos enormes en esos caprichos o gustos o deseos de mi corazón. Todos queremos tener algo especial, todos nos antojamos con alguna cosita que queremos tener. Pero es el tiempo realmente en que debiéramos darnos ese lujo. Cuando vuelvo a mencionarles, el escenario que estamos enfrentando nos está llevando, hermanos, a esos tiempos complicados o difíciles. Cuida tus recursos. Cuida tus recursos. No esperes, por favor, que te llegue o que nos llegue la crisis para pedirle a Dios que nos ayude y que nos supla para nuestras necesidades. No puedo dejar de decirte en esta mañana, sé fiel con Dios y con los compromisos que tienes con Dios, porque hay una ley espiritual que en la medida que nosotros somos fieles con Dios, Dios también va a ser fiel con nosotros y yo sé que Dios provee, yo sé que Dios sustenta y yo sé que en la medida que nosotros somos generosos con Dios, Dios también lo es con nosotros y lo seguirá siendo. No tengo dudas, hermanos, de eso. Pero esta crisis familiar que se produjo en esta historia bíblica simplemente fue por el descuido de alguien que no supo pensar en el mañana, que no supo guardar para el mañana, y cuando el tiempo malo llegó, finalmente, hermanos, ocasionó un gran conflicto al interior de esa familia. Yo deseo sinceramente que el aceite no falte en tu casa. Yo deseo sinceramente que la harina tampoco falte en tu casa. Dios usó aquí al siervo Eliseo para suplir la necesidad en fe, en oración, para rogar por un milagro al Señor de provisión para esta mujer que estaba en necesidad. Quizás esta mujer nunca escuchó este sermón antes. Quizás si lo hubiese oído, hubiese atesorado para el día malo, pero como no supo qué hacer, tampoco no supo cómo enfrentar el momento difícil. Pero ya estaba encima de esa necesidad. Por lo tanto, Dios simplemente viene a través del siervo Eliseo para ayudarla y para suplir su necesidad. Dice la Escritura que Dios nos habla a tiempo y nos habla fuera de tiempo. Y yo quisiera en esta mañana que este sea el tiempo en que Dios está hablando a tu corazón. Cuida, por favor, tus recursos, muchos o pocos. Cuida ese recurso. No los despilfarres, no los malgastes. Resérvalos en la medida que te sea posible. Resérvalos. Dios te dará la inteligencia de cómo hacerlo. Porque tienes que pensar en el mañana, en los próximos días, semanas o meses. Tienes que pensar en el próximo tiempo que vamos a vivir. Vuelvo a mencionarte, ya concluyendo, desearía sinceramente
estar equivocado en mi apreciación, pero todo indica que vamos caminando aceleradamente a esos tiempos complejos y a esos tiempos difíciles. Y hoy es tiempo para almacenar en esa despensa, ese tiempo para resguardar a nuestra familia, este tiempo para cuidar incluso en medio de toda esta pandemia, es tiempo para cuidar incluso nuestra salud de resfríos que se llevan una cantidad importante también de dinero en medicinas y otros. Es un tiempo, hermanos, para prestar atención a todas aquellas áreas que pudieran de alguna manera generar más de un conflicto al interior de nuestra casa. Sé que Dios va a ayudarnos, sé que Dios va a sostenernos, y es mi ruego y es mi oración. Pero quiero que recibas en esta mañana, hermanos, esta palabra del Señor, como una voz de alerta, como un llamado del corazón de tu pastor, simplemente a prestar atención a los próximos días y a los próximos tiempos. La Biblia dice que no vamos a ver tiempos mejores. Esto no depende de quién gobierna o no gobierna una nación. Simplemente no vamos a ver tiempos mejores. Pero aún en esos tiempos complejos y difíciles, sé que la mano del Señor va a estar ahí para sostenernos y para ayudarnos en medio también de nuestras necesidades familiares y personales. Permíteme en esta mañana orar al Señor por ti, orar al Señor por los tuyos, y rogar al Padre de los cielos que envíe para este tiempo su ayuda sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Oramos al Señor. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana, Señor, por darnos este tiempo de comunicarnos, de conectarnos y de encontrarnos aún a través de estos medios, encontrarnos contigo y con tu palabra, Señor. Yo quiero rogarte en esta mañana que tu amor sea manifestado en favor de todos nuestros hermanos de la familia del Señor y de todos aquellos que en esta mañana nos ven. Señor, esta palabra nos está llamando en esta mañana a prestar atención a los días que nos han de tocar vivir, Señor. Tu palabra en esta mañana nos está empujando a ser precavidos, Señor, a mirar a nuestras familias como ese tesoro de tanto valor, Señor, que tú nos has dado, a reservar, a guardar, Señor, para los días difíciles. Señor, tú eres tan poderoso que puedes hasta multiplicar, Señor, lo poquito que pueda haber dentro de ese hogar. Si hay sabiduría para administrar esos recursos, Señor, tú estás sin duda dispuesto también a multiplicar aquello porque tú eres poderoso, Señor. Y yo te ruego, aún en estos tiempos difíciles, que no falte tu provisión de amor y de misericordia. Señor, guarda los empleos de mis hermanos. Hoy día, Señor, todos tienen diferentes temores de no saber cómo viene el día de mañana. En tu gracia y misericordia, guarda los empleos de mis hermanos, Señor. Han venido incluso bajas en los sueldos, Señor, por causa de toda esta crisis que enfrentamos, Señor. Pero Dios mío, que a pesar de aquello, no falte, Señor, ni la harina, ni el aceite, no falte al interior del hogar de mis hermanos. Que cada día, Señor, que van a la despensa, allí esté tu provisión. Que parece, Señor, que cuando no hay, Señor, de un momento a otro de manera milagrosa, Señor, lo poquito se ha multiplicado. Porque tú estás allí, Señor, y porque nuestra confianza también está puesta en el Dios Todopoderoso. Desde este lugar, Señor, que en la casa
que nos reúne, Señor. Yo bendigo a mis hermanos y hermanas con tu amor y con tu bendición. Desde el más pequeño, Señor, al mayor, les bendigo en esta mañana en el nombre de Jesús. Y oro, Padre Celestial, para que esta semana que vamos a comenzar sea una semana donde veamos una vez más tu mano poderosa y generosa supliendo nuestras necesidades. En el nombre de Jesús el Señor oramos. Amén y amén. Dios les bendiga.